Buenas tardes. De la Liga Élite de Béisbol, finalmente las Tunas y Matanzas no pudieron efectuar el doble juego que estaba planificado. Según nos informa el colega Orlando Cruz, tal decisión se debe a las afectaciones sufridas por el estadio Julio Antonio Mejía a causa de la lluvia. Por tal motivo se intentará efectuar solo un partido. Actualmente se está haciendo a esta hora una evaluación de las condiciones del terreno de juego, por lo que todavía no existe un momento oficial para el inicio de este partido. Información que nos facilita el colega Rolly Díaz. Ahora vamos a seguir con más informaciones de pelota, porque Granma ya cuenta desde hace unos días con su primer béisbol rústico. La iniciativa tiene como objetivo potenciar el deporte en la base y también es un ejemplo a seguir por otros territorios en estos tiempos de dificultades económicas. Más detalles con el colega Osbiel Castro Medel. El béisbol infantil en Granma intenta seguir creciendo por encima de las numerosas dificultades económicas. Así lo prueba la inauguración del primer beisbolito rústico de esta provincia, ubicado en la comunidad de Cruz Alta, en el municipio de Jiguaní. La apertura de la instalación contó con la asistencia de glorias deportivas del territorio, como Félix Benavides, único jugador en nuestras series nacionales que ha conectado 3 triples y 3 jonrones en juegos diferentes, y de Yanek Cruz, quien participó en 2 Juegos Olímpicos como jabalinista y luego integró varias veces el equipo Cuba femenino de pelota. El estreno del modesto beisbolito, con un juego entre niños jiguaniceros, constituye un incentivo para habilitar otros terrenos ya identificados en Granma y que seguramente ayudarán a fortalecer el deporte nacional en las categorías pequeñas. Si en una zona rural de Jiguaní se pudo construir un beisbolito rústico con mínimos recursos, ¿no podrá extenderse la iniciativa a otros territorios del país? Esperemos que sí, por el bien del béisbol y de tantos niños deseosos de lograr un ponche o conectar jonrón. Desde Granma, Osbiel Castro Medel, Canal Cubano de Noticias. Vamos con más. A pesar de no contar con la lanzadora Gillian Tornés, el equipo femenino cubano de softball intentará dejar una buena imagen en la ya cercana Copa Mundial de la disciplina. Los detalles con el colega en Barek Miguel, Elba Valdés. El equipo nacional femenino de softball intervendrá entre los días 16 y 20 de junio en el grupo de Praga en la Copa Mundial de Softball Femenino de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Esta será la segunda participación consecutiva de nuestro elenco tras la edición de 2023-2024, donde quedaron en el 4º puesto del apartado B. En esta edición, las softbolistas debutan el 16 de junio ante Taipei de China. Seguidamente enfrentarán a la República Checa, Canadá, Australia e Italia. Todos estos equipos ubicados entre los primeros 11 del ranking mundial. Cuba, número 14 de ese listado, aspira a terminar entre las 2 primeras selecciones para avanzar a la final en 2027. Esta Copa Mundial otorgará un boleto directo al campeón para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De las 17 muchachas en nómina, 11 repiten del evento del orbe pasado. Sobresalen en este listado jugadoras como la lanzadora Yamelki Guevara, la receptora Rosángela Jardines y la jugadora de cuadro Lianeli Zayas. Una baja sensible será la de la estrella de la rotación antillana Gillian Tornés. La lanzadora continúa el proceso de recuperación de una cirugía para corregir una lesión en la rodilla. Será una excelente oportunidad para que las dirigidas por Jorge Lamas acumulen horas de vuelo en eventos internacionales. Una de las metas será superar el mejor resultado histórico de Cuba en estas lides mundiales, que es un 9º puesto en los certámenes de 1990, 2010 y 2014. En Barek Miguel, Elba Valdés, Canal Cubano de Noticias. Este miércoles 10 de junio se desarrollará el acto nacional por el aniversario 60 de la epopeya del Cerro Pelado, que tendrá lugar en la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, la cual lleva el mismo nombre del barco que trasladó a Puerto Rico a la Delegación de la Dignidad en el año 1966. El colega Daniel Gotay nos presenta el capítulo número 1 de una serie de crónicas que relatan la histórica gesta deportiva. Corría el año 1966. Del 11 al 25 de junio, San Juan, Puerto Rico sería sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al tiempo que el gobierno de Estados Unidos hacía hasta lo imposible para evitar la participación de Cuba en el certamen, Fidel demostraba una vez más su enorme capacidad de líder y estratega. Por iniciativa del comandante en jefe, zarpó desde Santiago de Cuba el buque Cerro Pelado.
A bordo, 365 deportistas realizaban diariamente sesiones de entrenamientos para no perder la forma física. Durante la travesía, aviones y lanchas estadounidenses amenazaban con impedir que el buque llegara a puerto seguro. También está cerca del barco otra lancha, pero del servicio de guardacosta, y que tiene órdenes de no permitir la entrada del barco. Según se informó a Iran Daily News, el barco se vio por primera vez a las 8:55 de esta mañana e inmediatamente el servicio de guardacosta citó una conferencia de prensa para informar que no se le permitiría la entrada al barco a la bahía de San Juan. Esas órdenes fueron dadas al servicio de guardacostas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Precisamente un día antes de iniciar los Juegos, la comitiva cubana aprobó por unanimidad un documento denominado Declaración del Cerro Pelado, el cual fue leído por el director del INDER y jefe de la delegación, José Llanusa. Se denunció ante el mundo la irracionalidad de las medidas y provocaciones ejecutadas por el gobierno norteamericano. Al mismo tiempo, se proclamaba la determinación de todos los miembros de la delegación de llegar a la capital puertorriqueña aunque fuera nadando. El día 11 se produjo el desembarco, a 3 millas de las costas y en condiciones en extremo riesgosas. A pesar de las dificultades, se logró llegar a tiempo para el acto de inauguración. Allí, ondeó con más firmeza que nunca nuestra enseña nacional. Aquella gesta demostró la entereza y pujanza del naciente movimiento deportivo cubano. La epopeya del Cerro Pelado es recordada como la Odisea del Honor, la admiración y el respeto absoluto a una delegación entera. Daniel Gotay, Canal Cubano de Noticias. Sin duda una de las gestas más grandes del deporte cubano y que siempre debemos recordar, pasen los años que pasen. Y cuando solo restan un par de días para el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, el colega Dulier Reyes continúa el repaso a las selecciones que participarán en el certamen. En esta ocasión nos acerca a Panamá, integrante del Grupo L. Luego de haber participado en Rusia 2018, Panamá regresa a una Copa del Mundo. En la cita en predios rusos, 2 de los 3 partidos que celebró los perdió el elenco ismeño por goleada de 3-0 ante Bélgica y 6-1 versus Inglaterra, mientras el tercer revés lo sufrió contra Túnez 2-1. A costa de los ingleses, Felipe Baloy anotó el primer gol de su selección en mundiales. Los panameños clasificaron a la venidera cita del Orbe tras dominar el Grupo A de la tercera ronda eliminatoria de la CONCACAF, fase en la que consiguieron ya en la recta final vencer a Guatemala y a El Salvador para arrebatarle la primera posición a Surinam. Después de su paso por el Leeds United de la Premier League y el Unión Saint-Gilloise de la Liga Belga, Thomas Christensen fue nombrado seleccionador nacional de Panamá en 2020. El técnico danés impulsó al fútbol panameño a las finales de la Copa de Oro en 2023 y de la Liga de Naciones en 2025. El 11 canalero se medirá por el Grupo L de la próxima Copa del Mundo a Inglaterra, Croacia y Ghana. Duriel Reyes, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con más de fútbol. El árbitro somalí Omar Abdulkabir Altan fue apartado del Mundial 2026 luego de que Estados Unidos le negara la entrada al país a su arribo al aeropuerto de Miami. Una cadena de habla hispana nos acerca al tema. Un portavoz de la FIFA confirmó el lunes en un comunicado que Artan no tendrá ninguna participación en el Mundial. Subrayó que el organismo no tenía poder para influir en la decisión, indicando que correspondía exclusivamente a Estados Unidos, país coanfitrión. No estaba claro por qué se le denegó la entrada a Estados Unidos a Artan, quien según autoridades de Somalia contaba con un visado válido. Pero Somalia es uno de varios países incluidos en una lista de prohibición de viaje introducida por el gobierno del presidente Donald Trump. Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan, de 34 años, arbitra en la Liga Nacional y fue elegido en 2025 árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol. Y va a ser el primer árbitro somalí en pitar partidos de un mundial. Lamentablemente la sede siendo protagonista por cosas que no tienen que ver con el deporte. Finalizan así los deportes, precisamente. Tenga usted muy buenas tardes.